¿Cómo estás? No, yo no soy alérgica, pero fíjense que por lo menos hace un tiempo yo conversaba con un médico y me decía que incluso uno nunca puede estar libre, porque finalmente hay episodios en que uno puede detonar esas alergias, entonces hay que estar siempre alerta porque efectivamente llegó la primavera y con ello cerca de 100.000 personas es lo que se ha cifrado que sufren, por así decirlo, de las alergias en esta temporada, que además se ha hecho mucho más extensa, porque fíjense que el cambio climático también ha generado que este periodo de alergias en muchas oportunidades sea mucho más amplio de lo que era hace algunos años. Entonces eso ha complicado, y en el caso de las personas que tienen episodios más crónicos, incluso por ejemplo llegan a sufrir de asma, de conjuntivitis y de otras incomodidades por estos días, producto de lo que está ocurriendo entonces en las calles en la primavera. Y fíjense que ahí el llamado que hacían los médicos es a tener la consideración, por ejemplo, de a lo mejor abrir brevemente las ventanas, pero mantener la gran parte del día cerradas en la casa, que a lo mejor si uno tiene cuadros muy complicados, por ejemplo, llegar y cambiarse de ropa, eso es parte de lo que puede también evitar el contacto con el polen, que finalmente es lo que está en estos días en el aire y que genera que las alergias sean mucho más complicadas. Yo les decía, conjuntivitis, asma y episodios mucho más críticos tienen las personas que sufren de alergias en estos días. Escuchemos parte de lo que dicen los expertos de lo que ya comenzamos a ver en el ambiente a raíz de la llegada de la primavera. Claro, en esta época nosotros empezamos a ver pacientes que ya empiezan a tener síntomas de alergia relacionados con la polinización de algunos árboles que son de invierno, como el fresno, el ciprés, el olmo. La sintomatología más característica de los pacientes son síntomas de la nariz y de los ojos. Lo más característico es la picazón de la nariz, de los ojos, a veces tienen picazón del paladar, de la garganta, de los oídos. Y acompañando a eso, la secreción acuosa por la nariz, la sensación de obstrucción o de congestión nasal constante o fluctuante durante el día, y a veces también los estornudos frecuentes. Sí, Dani, bueno, hay una población importante y significativa que la verdad sufre con esta estación del año, considerando que hay mucha gente que es alérgica al pasto recién cortado, al polvo, al polen, ácaros. A los ácaros, bueno, y sobre todo a los plátanos orientales, que de hecho es bien importante lo que pasó en la comuna de Providencia, en Ricardo Lyon, donde se cortaron varios de estos plátanos orientales que, si bien eran árboles históricos desde hace muchos años, que fueron plantados porque efectivamente son árboles que necesitan muy poca agua para crecer, y además eran bien, entre comillas, económicos para obviamente poner verde también en las partes de las ciudades. El tema es que, claro, generan muchísima alergia, Dani. Claro, en la mayoría de los lugares se ha ido eliminando el plátano oriental, producto de que, como ya lo comentábamos, ha crecido esta población de personas que le generan este cuadro de alergia. Y fíjense que dicen los expertos, además, que no solamente tiene la incomodidad física que uno ve a diario en una persona alérgica, que ya en este periodo se están sonando constantemente, tienen los ojos irritados, tienen picazón, sino que además dicen los expertos que fíjense que también podría perjudicar lo que tiene que ver con la concentración, con el desempeño de una persona. Todos estos factores se podrían ver también perjudicados, incluso el descanso a raíz de este cuadro que yo les decía. Además, lo que se dice, seguramente Alejandro nos puede apoyar ahí, es que ahora, producto del cambio climático, también tiene un periodo mucho más extenso del que veíamos en años anteriores. La floración, de hecho, ha comenzado antes de lo habitual. Había aromos que en julio ya estaban florecidos. Mira, estoy viendo que es súper buena, les recomiendo página polenes.cl, polenes.cl, sí, polenes.cl, y te muestra semana a semana cuáles son las especies que están generando más polen. Y en este caso estamos con los árboles, pero a full, a tope, altísimo el nivel de polen de todos los árboles, del plátano oriental en particular, y está bajo todavía el del pasto, y el de la maleza está en término medio. Luego, cuando empieza a bajar el de los polen, ahí está, mira, fantástico. Busquemos ahí donde dice índices, muchachos, y sale un grafiquito donde dice índices de pólenes. Hay que buscar y sale promedio semanal. Y ahí vamos a ver entonces cómo el gráfico nos va a mostrar que estamos con los árboles arriba. Mira, arriba... Acá a la izquierda, a la derecha. Ahí, ese nivel de pólenes, pínchalo. Ahí está, mira, qué buena. Es como el de los rayos UV. Exactamente, ¿viste? Y aquí lo tienes tú. Esto es para Santiago. Y tú ves, el total de árboles está en niveles altos. Para que vamos a entrar en la unidad de medida, pero basta con el gráfico.
plátano oriental en particular, gramos por metro cúbico, está la medición, altísimo. Y claro, los pastos están todavía en niveles bajos y las malezas en niveles medios. Luego, con el avance de la primavera hacia noviembre, el nivel del pasto va a aumentar y va a comenzar a bajar el de los árboles. Pero en este minuto, el de los árboles es tremendo. Si uno va de repente en la tarde, por ejemplo, yo vivo en un departamento y en la terraza está todas las tardes amarillita la mesa de centro, por ejemplo. Claro. Es verdad, queda como ese polvito, el típico un leve polvito, Dani. Bueno, lo importante también es que estos árboles que tienen este factor de la alergia sean reemplazados por otros, pues. O sea, sí, claro, que sigamos rapidito. teniendo verde. Sí, sí. Es necesario. Oye, y lo otro es que uno también tiene que estar atento, porque lo que yo les decía es que los médicos también advierten que si bien hay algunos que de repente están más libres de las alergias en esta temporada, es un factor que se puede detonar en cualquier momento. Es decir, a lo mejor yo nunca en mi vida tuve alguna alergia, pero hay alguna oportunidad en la que esto finalmente se detona y ahí te acompaña por el resto del tiempo. Así que no hay que estar finalmente tampoco, nadie está libre, por así decirlo, de esto que es tan incómodo, especialmente ahora en primavera. Así que vamos a estar muy pendientes de los alérgicos que lo pasan tan mal en estos días.